ni he estado en todos los países de África, ni en todos los países de Latinoamérica. Bueno, por el Google Maps sí, pero por el resto poco. Y tampoco he estado por todas las caritas diocesanas, por las que he podido. Pero bueno, dicho esto, en primer lugar, bienvenido. Bienvenido a este espacio que yo ahora pensando y mirando lo de los 20 años de la escuela, pues a la primera escuela no estuve, pero a la tercera sí. Con lo cual, pues para mí casi un espacio biográfico, ¿no? Porque año tras año, a veces como alumno, otras veces coordinando algún curso, otras como ponente, otras pues trayendo algún material para vender de los talleres de Cáritas Madrid, pues siempre he estado viniendo y bueno, pues siempre emotivo, aunque a uno también le entra la pena de que viejo es uno, ¿no? 20 años viniendo por aquí y sigo sentado en el mismo sitio que el domingo pasado, pues todo algo falla. En segundo lugar, lo ha dicho Fidel. Yo, mirando ahora y viendo a Ana ahí, yo creo que tendría que estar Ana Abril dando la ponencia, y no es falsa humildad, que no la tengo, sino porque sí que se ha hecho un trabajo federal muy fuerte, muy participada, bueno, que yo creo que hubiera iluminado más de lo que yo voy a compartir. Pero dicho eso, ya con todas las bienvenidas, con todos los cariños, con todas las biografías, con todas las humildades y deseando ir a muchos más países de los que he ido, y todavía me queda año y medio al menos para hacerlo, vamos a meternos un poco en tarea. Yo ya sabéis que soy un poco alérgico a los PowerPoint, pero como no me ha dado tiempo a hacer un esquemilla para que no os perdáis mucho, bueno, pues ver un poco cómo voy a enfocarlo. Pensando esta ponencia, pensando este momento de compartir, he tratado de hacer un recorrido por 6 puntos, podrían haber sido 12, como podrían haber sido 5, pero 6 puntos que me parecen en este momento absolutamente clave. Y clave a nivel de actitudes personales y clave... Más, me lo voy a comer. Clave a nivel de actitud personal y clave también a nivel de actitud y de conformación institucional. Y lo veis ahí esos 6 puntos. Yo creo que en este momento, cuando ya llevamos 4 años hablando de crisis, no podemos seguir hablando de crisis. La crisis se ha instalado como algo estructural entre nosotros. Lo que estamos es en un nuevo momento social, económico y político. Lo que empezamos llamando una crisis, que era una gran mentira, y siempre pongo el mismo dato. Cuando se inició la crisis financiera, en el mundo había 900 millones de personas que sufrían hambre severa, y decíamos que no estábamos en crisis. Es evidente que ahora quien está en crisis son los bancos, los ciudadanos llevamos en crisis mucho tiempo. Y no estamos en un momento de crisis, por mucho que lo digamos, sino que ya estamos en un momento estructural. Y desde ahí yo creo que es momento que desde Cáritas pasemos de la reacción a la creación. No podemos seguir permanentemente ante la reacción de lo que está ocurriendo entre nosotros y tenemos que pasar humildemente a la creación y a los cimientos de una nueva sociedad más justa y solidaria. Pero para poder pasar a esa creación o a esa fase más de creación, me parece que es absolutamente esencial preguntarnos desde dónde. ¿Desde dónde nos ubicamos? Nos podemos ubicar desde la incidencia a los poderes de este mundo, económicos, políticos, financieros, culturales. Nos podemos ubicar desde el compromiso con los últimos, los más pobres. Nos podemos ubicar con una mirada más técnico-científica. Nos podemos ubicar con una mirada más política. ¿Desde dónde? Y ese es el planteamiento de una mirada excéntrica, de una mirada sin centro. Claro, el problema de mirar de otra manera significa que rompemos los imaginarios culturales en los cuales desarrollamos nuestra labor y tenemos que encarar también esa lucha cultural. Decía Immanuel Zubero, que va a estar, no sé si en este módulo o en el siguiente, que la lucha principal contra la pobreza y la exclusión es una lucha cultural, es decir, una lucha de imaginario social, de cómo vemos, de cómo describimos, de cómo nos acercamos, de cómo sentimos la realidad de la pobreza. Y establecida esa lucha cultural nos tenemos que preguntar cuáles son nuestro modelo de acción, es decir, qué aportamos a esa nueva cultura que queremos crear.
Y ahí está la pregunta por la acción inédita. Y yo lo centraba mucho en un parágrafo del modelo de acción social de la Confederación, un diálogo entre sujetos. Aquí no hay unos que son atendidos y otros que somos lo que atendemos. No hay salvadores y salvados, no hay heridos y sanos, sino que todos somos sanadores heridos. Y ese significa plantear el tema de un horizonte de simetría en esa asimetría en la cual nos encontramos los humanos. Dicho esto y abierto esto, lo que nos encontramos que el problema, y aquí lo vemos, que somos gente sencilla, somos gente humilde, somos gente con poca fuerza, somos lo humilde del mundo que diría el Evangelio. Y sin embargo, en este mundo líquido necesitamos personas sólidas, es decir, personas acompañadas, personas con talante, personas con capacidad de ver sus vulnerabilidades, como la monja, como la abadesa, personas que sean capaces, en este tiempo líquido, de aportar solidez. Y no solidez desde un fundamentalismo de las ideas, sino solidez desde una presencia callada, una presencia débil en este mundo. Y por último, el sexto escenario que quiero recorrer es el del ámbito del bien común, el ámbito de lo político, el ámbito de lo público. Si verdaderamente vamos creando una nueva sociedad, tenemos que institucionalizar esa nueva sociedad desde un enfoque de derecho, uno de los cursos que vaya a ver, desde un enfoque de construir una nueva forma de legalidad, una nueva forma de institucionalizar lo público y lo político. Bueno, pues avanzado un poco lo que voy a trabajar, ya podía irme y hacer trabajo en grupo, pero por eso de quedar bien con Fidel me voy a alargar un poquito más en lo dicho. Mirad, creo que vivimos un tiempo, y eso así lo titulaba, un nuevo Kairos, un nuevo tiempo de Dios. Sabéis que teológicamente se distingue entre el Cronos, que es el tiempo, la temporalidad, y el Kairos, que es el tiempo de Dios, es la irrupción de Dios en la historia. Y por eso nuestra acción creadora de un mundo más humano se convierte en nuestra palabra sobre Dios. La mejor manera que tenemos de hablar sobre Dios es desde esa acción creadora en este mundo donde tanta gente está gimiendo bajo dolores de parto. Nuestro desafío en estos momentos es crear humanidad, es crear justicia, es crear sociedad, es crear política. Y tenemos el deber de ensanchar nuestra mirada con una intensa acción creadora en la historia. A mí me está sirviendo mucho el esquema que muchas veces ocurre en las acciones de emergencia internacional. Hace unos meses visitaba Haití. En Haití la fase de emergencia, la fase de reacción ya acabó. Sin embargo, Haití es un país inmensamente pobre, sangrantemente pobre, donde la gente sigue muriendo de hambre, donde la gente sigue muriendo de enfermedades muy primarias. Sin embargo, desde la Cáritas Haití rompen esa fase de emergencia y dicen, tenemos que crear, tenemos que aportar valor añadido, tenemos que empezar a construir algo, tenemos que empezar a meter novedad en la sociedad. No nos podemos quedar reaccionando. Las necesidades no han bajado. Bueno, han bajado algo, pero las necesidades siguen estables. Pero tenemos que construir la historia. No podemos estar continuamente reaccionando ante la historia, sino que tenemos que crear historia. Tenemos que no solo analizar el factum, es decir, lo que hay, sino que tenemos que introducir el faciendum, lo que se va haciendo, lo que vamos haciendo. Y en estos momentos en España nos está pasando algo de eso. Y encima también se nos ensanchan mucho los pulmones, se nos ensanchan mucho el orgullo. Estamos atendiendo a 1 millón de personas en atención primaria, estamos acompañando a miles de familias, estamos. Y sin embargo, seguramente no estamos creando historia. Y por eso en estos momentos la llamada radical es, desde ese acompañamiento a las personas, desde ese mirar cara a cara las necesidades que están ahí, tenemos que afrontarlas, generar historia, generar esa inmensa corriente de nueva forma de estar y de nueva forma de comportarse. Vivimos unos momentos, y lo decía Fidel, de confusión, de incertidumbre, de saturación, de cansancio, de desánimo y de desesperanza. Y vivimos como sociedad y vivimos como Cáritas.
Vivimos como sociedad y vivimos como Cáritas. A veces, desde Cáritas nos vemos como muy ajenos a lo que pasa en la sociedad. Y todos los que aquí estamos somos parte de esa sociedad. Somos parte de esa confusión, somos parte de esa incertidumbre, somos parte de ese cansancio, somos parte de esa saturación, somos parte de ese desánimo y desesperanza. Y como alguien dijo, cuando las cartas de navegación no sirven, cuando se han roto las cartas de navegación, hay que volver a mirar a las estrellas. Es decir, tenemos que volver a saber estructurar y escudriñar los signos de los tiempos con otras claves y con otros lenguajes. Creo que si solo fuéramos capaces, al menos, de hacernos esta pregunta, la historia cambiaría. ¿Qué es o qué tenemos que construir en estos momentos como Iglesia y como Cáritas? No solo desde la reacción, sino desde la creación. Por eso es tiempo de discernimiento y por eso es tiempo de crear, como decía Benjamín González Vuelta. Es tiempo de una nueva humanidad desde lo pequeño y desde lo débil. Lo que ocurre es que para ese discernir, para ese situarnos en la realidad, tenemos excesivo ruido. Para poder sentir el susurro de Dios, tenemos demasiado ruido a nuestro alrededor. Necesitamos un nuevo tiempo, un tiempo de Dios, un tiempo de lo pequeño y de lo germinal, un tiempo de música callada, como decía San Juan de la Cruz, que vaya construyendo desde lo significativo, aunque sea pequeño, que vaya construyendo desde lo germinal, aunque todavía no esté en acto. Hay una marca evangélica muy profunda en lo oculto pero fecundo. Si no, miremos el portal de Belén. Oculto, pequeño, débil, insignificante, pero fecundo. Y desde Cáritas tenemos que mirar esos lugares ocultos, significativos, pero fecundos. Tenemos que huir de esos lugares de la publicidad, no de lo público, sino de la publicidad, del que la gente nos encante, de las que la gente nos abracen, de que la gente nos valoren, nos den premios y medallas. Necesitamos una nueva actitud personal e institucional, que sepa indagar el pálpito de lo que se avecina, saber descubrir el pálpito de lo que tenemos que recrear. Y para indagar el pálpito de lo que se avecina, dice Xavier Quinzá, nos supone arriesgarnos, nos supone preparar el futuro, y no solo dedicarse a pastorear lo que tenemos, es decir, dedicarse a administrar la penuria. Y yo creo que son momentos donde tenemos que ir más allá de administrar la penuria, de administrar la miseria, de administrar lo que otros no quieren dar, poner por derecho. Y eso significa que tenemos que profundizar en nuestra presencia. Tenemos también, con San Juan de la Cruz, entrar más adentro en la espesura de esa realidad que clama, como hemos leído en el Éxodo, y sabiendo y sintiendo que Él siempre estará con nosotros. Yo creo que es un momento donde tenemos que optar por qué queremos construir, tenemos que optar por pararnos en esa parada espiritual que no significa simplemente irse al desierto, sino simplemente escuchar y auscultar los signos de los tiempos. Y estando cerca de las necesidades de las personas, empezar a crear otra historia. Ahora, en estos días mirando, porque en distintas Cáritas, en Cáritas Mauritania hemos estado, después citaré algo, celebraban los 40 años, alguna Cáritas diocesana celebraron los 50 años. Ana el otro día se refería a cómo en momentos de tremenda pobreza en España, Cáritas creó cooperativas, Cáritas creó planes de desarrollo comunitario, cuando eso era una palabra que aquí no se entendía. Cáritas creó el plan CCB. Cáritas creó FOESA, el primer observatorio de la realidad que había en España. Cáritas creó. Y estamos hablando de los años 50. Pobreza, posguerra, dictadura. Es momento de volver a decir, ¿y qué plan CCB? ¿Y qué fundación FOESA? ¿Y qué plan de desarrollo comunitario? ¿Y qué planes de participación política? ¿Y qué visión de incidencia política? ¿Y qué presión sobre el gobierno? ¿Y qué forma de ser Iglesia?
Y Dios nos lo está diciendo, nos lo está clamando, nos lo está poniendo en la palma de nuestra mano. ¿Qué pide el mundo a la Iglesia de hoy? Como decía Pablo VI, la Iglesia, en Ecclesiam Suam, la Iglesia se tiene que hacer coloquio con el mundo, se tiene que hacer diálogo con el mundo. Y el mundo espera nuestra palabra de acción humanizadora. El momento de Cáritas no es seguir creciendo. El momento de Cáritas es construir, por pequeño, por débil, y aunque eso suponga quitarnos las medallas. Ayer me hacían una entrevista en Radio Nacional y la verdad es que no sabía quién me preguntaba, porque como te llaman por teléfono y te pregunta la gente, no sabes quién te pregunta, ¿no? Pero es muy curioso cómo hubo una persona que me pegó en el higadillo, pues hablando de la limosna, del asistencialismo, y hubo otra persona que me alabó mucho. Cuando se colgó el directo, el chico, el técnico de sonido, supongo que sería, pues tampoco me dijo quién era, me dice, oye, perdona por la pregunta del hombre este, ¿no? Y yo digo, no, si ha sido la que más me ha gustado. No el que te alaba y te dice que bien lo hacéis todo, sino aquel que te impulsa y te pincha para decir dónde tenemos que estar. A mí últimamente, y permitirme porque es casi biográfico, me duele mucho cuando leo las bienaventuranzas y leo esa que dice bienaventurados los que son perseguidos por la causa de la justicia. Y después miro la vitrina de Cáritas y hay premios y portadas y gente alabándonos, y yo creo que eso significa que algo estamos haciendo regular. Algo debemos estar haciendo regular, porque cuando nos situamos en el centro y no en la periferia, algo tendremos que preguntarnos. Esto no significa huir de lo que hacemos, significa sopesar a los ojos de Dios lo que estamos haciendo. Pues desde esta perspectiva de nuevo Kairós, yo creo que lo fundamental para saber dónde uno está es saber desde dónde mira uno. Una mirada excéntrica, el lugar que da verdad. Es curioso, cuando escuché esta palabra hace mucho tiempo, lo primero que hice fue irme al diccionario de la Real Académica. Y es curioso como en el diccionario la primera acepción que aparece de excéntrico, os podéis imaginar, es raro, extraño, extravagante. Y la segunda acepción, que proviene del mundo de la geometría, dice o nos habla de algo que está fuera del centro o que tiene un centro diferente. Pues es curioso cómo esta doble mirada se nutre en la mirada cristiana sobre la realidad. Es una mirada extravagante, porque no es la mirada que está en lo normal de la sociedad, y es una mirada que no tiene un centro o tiene un centro diferente. Y el centro es la opción preferencial por los pobres. Y eso ni está de moda, es decir, es extravagante y además tiene otro centro. Y si nosotros seguimos mirando la realidad desde otros canales que no sean la opción preferencial por los pobres, como Cáritas y como Iglesia, no construiremos lo que debemos y tenemos que construir. La opción preferencial por los pobres no es una opción ideológica, es una opción cristológica. Muchas veces cuando esto lo digo, alguien del público en alguna Cáritas, y eso que es donde yo suelo hablar, son mis púlpitos, levanta y dice, claro, pero es que eso de la opción preferencial por los pobres es un tema de la teología de la liberación. Y la gente no sabe que Juan Pablo II también lo escribió, la opción preferencial o amor preferencial por los pobres. Claro, cuando dice que la ha escrito el Papa, todo el mundo dice, entonces será bueno. Pero la opción fundamental de la opción preferencial por los pobres es una opción cristológica. Los crucificados del mundo están en la cruz con aquel que decimos que seguimos. Y es una opción radicalmente cristológica. Y lo último serán los primeros, y los pequeños y los débiles, y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Cualquier mirada poco ideologizada sobre el Evangelio, poco ideologizada desde un sitio, desde otro, desde en medio, te da como el lugar de Dios es el lugar de los pequeños. Y Dios estaba fuera de la ciudad, que nos dice el Éxodo. Y Dios estaba fuera de la ciudad. Y el fuera de la ciudad en el Evangelio es el lugar de la perdición, donde estaban los leprosos, donde estaban los enfermos, donde estaban los endemoniados, y es el lugar también del sacrificio eterno. Fuera de la ciudad, Jesús fue crucificado. Y fuera de la ciudad
es el espacio donde tenemos que mirar radicalmente la realidad. Y ese mirar, ese ubicarnos desde la opción preferencial por los pobres, significa ocupar el lugar que da verdad. Esta frase, el lugar que da verdad, de resonancias zubiriana, yo se la escuché por primera vez a Yacu, a Yacuría, en un curso que nos dio. Situarse en el lugar que da verdad. Situarse en ese lugar que es una determinada posición social, económica y cultural. Situarse en ese lugar que da verdad, que es una posición teologal y que nos permite y permite a la historia ese dar de sí, ese ir más allá de sí mismo. Y los signos cotidianos de la opción preferencial por los pobres nos van a preguntar dónde estamos, con quién vivimos, con quién compartimos. Ayer, os comento otra cuestión biográfica, pero en esta calidez que nos da el ser hermano, no es por ir más allá del ejemplo, Estuvimos comiendo en un proyecto con africanos que una vez al año pues hacen una comida y compartimos y fuimos con mis 3 niños, ¿no? 16, 13 y 7 años. Y no, me emociono, pero... Y el mayor, el de 16 años, me dijo una frase que me rompió. Dice, desde aquí se ve el mundo de otra manera. Desde gente sin papeles, desde gente sin posibilidad de trabajar, desde gente que no sabe qué va a pasar mañana con él, desde ahí se ve la realidad de otra manera. Claro, es distinto. No, es que yo estoy... Es distinto. Es distinto. Eso lo decía muy bellamente Benedetti, ¿no? Todo es según el dolor con que se mire. Cuando está alejado, la realidad es distinta. Y como decía Bauman, muchas veces el lugar social que da verdad no es un cuadro, sino una ventana. Bauman se refería al Holocausto. Decía que el Holocausto no es un cuadro, es decir, no es algo donde salgan todos los detalles de la realidad, sino es una ventana que te permite ver cosas distintas de la realidad. Te permite ver matices que no ves desde un cuadro. Te permite ver lamentos, te permite ver alegrías que no sueles ver desde otro espacio. Te permite sopesar la realidad de otra manera. Y yo creo que Cáritas necesita ese lugar epistemológico, ese lugar teologal, ese lugar social que le abra ventanas, que le abra una visión nueva sobre la realidad. Porque mirar, en estos momentos las ventanas o los cuadros que nos hacen ver las narrativas dominantes nos están ocultando bastante de la realidad. El otro día comentaba cómo es curioso cómo la misma realidad de la pobreza va ocultando la pobreza. Y con 2 mecanismos muy claros, uno o como ocultación y otro por saturación. Es muy curioso cómo una presencia constante y continua de la pobreza en la tele es capaz de saturar la mirada sobre la pobreza. Y eso está ocurriendo. O cómo los colectivos más excluidos están siendo invisibilizados. Ahora, cuando hay un encuentro con periodistas o hay una rueda de prensa o ocurre alguna cuestión, es curioso cómo se acaba hablando de los pobres de corbata, de los pobres de clase media, y sin embargo, hace unos años, se hablaba de exclusión, se hablaba de prostitución, se hablaba de trata, se hablaba de inmigración, se hablaba de espacios de profunda exclusión. Pues estamos en un momento donde las narrativas dominantes nos están haciendo olvidar de la exclusión. El otro día en un encuentro con personas de la administración pública, con personas de grandes empresas, con otras organizaciones sociales, el ítem para empezar a hablar era sobre el tema del empleo y el título era El empleo con colectivos vulnerables. Y el ítem principal era, bueno, estamos hablando de la gente que se pueda colocar, no de los que están muy excluidos. Eso no. Eso quedan al margen. Y sin embargo, esos son los nuestros. Decía Neruda en un poema muy bonito, dice, ¿dónde están los pobres? Y respondía, no lo sé, pero son míos. No lo sé, pero son míos. Ese es mi espacio. Ese es mi lugar. Eso no podemos invisibilizarlo. Ahí tenemos que estar, en los últimos de la fila.
ahora en Mauritania visitando un proyecto, el CNF, ¿cómo era, Suso? Sí, un centro de formación profesional, haciendo una pregunta, luego lo volveré a citar, pero a la directora del centro digo, bueno, ¿y cómo hacéis la admisión de la gente? Y la respuesta fue muy clara, los más pobres del barrio. Ya, pero los más pobres pero y si no pueden, los más pobres del barrio. A partir de ahí, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender un oficio, tienen que aprender normas, tienen que poder comer, pero de principio los más pobres del barrio. Y es curioso cómo ese proyecto empezó como un proyecto de atención a niños de la calle. Porque como ocuparon el lugar que da verdad, la historia da de sí. Y ahora empezaron en la calle, tienen 4 profesiones y un vivero de empresas, con la gente más pobre del barrio, Sarnaín. Porque ocuparon ese lugar. Y creo que todos tenéis historia y narrativa de cuando uno ocupa el lugar, se genera historia. Yo siempre recuerdo también, por ser biográfico, la primera casa de acogida a enfermos de SIDA en España, a final de los 80, principio de los 90. ¿Verdad, Kiko? Que también por allí nos conocimos. Era un lugar inédito, era un lugar que no iba a tener futuro, era un lugar que los vecinos no podían saber que trabajábamos con personas de SIDA. Y fue un lugar que dio de sí, que creó historia, que dio novedad, que construyó, porque supimos ocupar el lugar que da verdad. Y ahora la realidad nos puede descentrar, porque nuestro centro no es estar en el centro de la realidad. Nuestro centro es estar en el margen de la realidad. Y por eso hoy podemos proclamar con mucha fuerza, con mucha convicción y con mucha autoridad que lo que tenemos fuera es la campaña de objetivos del milenio. Porque el mundo sigue siendo excéntrico. Porque a pesar de la situación que vivimos aquí, tenemos que seguir mirando al sur. Porque por mal que aquí lo estemos pasando, tenemos que seguir mirando a esas 1.000 millones de personas que sufren hambre severa. Porque nuestra mirada no es una mirada normal, no una mirada corporativa, no una mirada para ser más, sino para ocupar ese lugar que da verdad. Como decía Gloria Fuerte, no se puede encontrar la paz sin bajar al dolor. No se puede encontrar la paz sin bajar al dolor. Y nuestro espacio es bajar al dolor para crear historia y para construir la paz. Es en las fronteras, en esas fronteras porosas, en esas fronteras complejas, en esas fronteras inseguras, en esas fronteras inciertas, en esas fronteras que nadie va a lavar, donde verdaderamente nuestra identidad queda más definida. Es ahí donde somos realmente Cáritas, cuando estamos en la incertidumbre, donde estamos en la indefinición, donde estamos con los que nadie ve, estamos siendo realmente Cáritas. Y ese proceso que antes decía de nuevo Cairós pasa por ocupar ese lugar que da verdad. Pero, tercer punto, para ocupar ese lugar que da verdad, tenemos que construir un nuevo imaginario. Porque, fijaros, en la pobreza y en la exclusión, más allá de la misma muerte física o del mismo dolor biológico de la pobreza, una muerte hermenéutica, esa invisibilización y privación de significado a las personas es de las cuestiones más complejas que puedan vivir. He contado muchas veces cómo una persona que estaba en un centro que trabajamos de personas sin hogar fue a una Eucaristía a la parroquia de los Jerónimos, que es una parroquia muy de gente bien en Madrid, ¿no? Donde se casan los futbolistas, donde se hacen los entierros de la gente así muy pudiente, política y económicamente hablando, y estaba muy contento el hombre porque iba a ir esta tarde una misa de las buenas, ¿no? De las que voy a coger, ¿no? Y al día siguiente, cuando fui, le digo, bueno, Pepe, ¿qué tal la misa? Dice, bueno, saqué 50 euros. Digo, jo, 50 euros, un dineral, ¿no? Dice, pero Sebas, no sabes lo duro que es ser invisible. Nadie le miró. No sabes lo duro que es ser invisible. Más allá de la pobreza material, la invisibilidad en el imaginario es un elemento clave. Cuando no eres, cuando no existe, cuando no se te ve, cuando no se te escucha, cuando nadie te espera, es mucho más duro que el mismo hambre de pan.
no solo de pan vive el hombre. Y sin duda ninguna, el significado, la pertenencia, la presencia, el estar de las personas es básico. Y ese imaginario cultural tiene que luchar, yo diría básicamente para tres cosas. La primera es para hacer caer en la cuenta que este sistema que nos hemos montado no puede dejar gente al margen. Hace unos días, releyendo, digo, porque yo soy un poco raro, aunque parezca normal aquí, soy un poco raro, releyendo la filosofía del derecho de Hegel, leía una frase que me parecía durísima. Dice, para la marcha del espíritu absoluto, para la marcha de la historia, siempre es necesario que tengamos que pisar unas florecillas que quedan al margen del camino. Esas florecillas son los más vulnerables. Y lo que hoy nos está diciendo la realidad es que para salir de aquí, desde los recortes, desde la austeridad, desde la ausencia de derecho, hay que pisar algunas florecillas que quedan en el camino. Hay que pisar a pueblos excluidos, hay que pisar a personas que quedan al margen. Y el primer imaginario que tenemos que romper es que para que verdaderamente nos desarrollamos como sociedad, no podemos andar pisando florecillas. No podemos seguir olvidando en esa marcha del espíritu absoluto del sistema económico neoliberal a esas personas más débiles, que como también decía Hegel, en el espíritu absoluto la persona queda como un mero recuerdo. Para nosotros las personas no son un mero recuerdo, sino que son hijos e hijas de Dios, sus más privilegiados y con toda la dignidad inviolable de un ser humano. El imaginario social es esa concepción colectiva que hace posible las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad real y efectiva. Y yo creo que es importante que en ese imaginario rescatemos los conceptos con los que nos movemos. Hay una batalla que es conceptual. Y os pongo un ejemplo tonto que llevamos, bueno, tonto no, digo, un ejemplo profundo, pero que todos conocemos y que llevamos en Cáritas luchando. ¿Qué significa desarrollo? El concepto de desarrollo. El otro día Mauricio, el compañero mexicano que vive en Ecuador, porque esto es la globalización, en un trabajo que ha hecho sobre un territorio ecuatoriano, hablaba de eso, es decir, ¿qué consideramos desarrollo? Porque cuando hablamos de desarrollo hay gente que rápidamente se mete en la bolsa y hay otros que cuando hablamos de desarrollo se sienta al camino a ver a los caídos y a los expoliados. Hay una batalla conceptual muy importante que tenemos que hacer y tenemos que volver a rescatar qué significa derechos, porque últimamente los derechos parecen privilegios y ya no hablamos de derechos, por ejemplo, a la salud, sino que hablamos de asegurados. Y hay una batalla conceptual que tenemos que hacer. Ya no hablamos de derecho a una protección social, sino que hablamos, bueno, de un privilegio si el Estado puede y la comunidad autónoma no está en quiebra. Hablamos un derecho a la participación y, sin embargo, excluimos a muchas personas de esa participación de manera real y de manera legal. Y yo creo que hay un imaginario que tenemos que romper, que es el imaginario de las prácticas. Mirad, y aquí quiero ser muy breve pero muy contundente. Lo que no creemos nunca será posible. Lo que creemos será posible. Yo llevo toda la vida, tengo 46 años, para no ocultar nada, después enseño el DNI si no lo creéis, escuchando no es posible, y cuando miras atrás ves tantas cosas que alguien dijo que era imposible, que son posibles, tantas más que las contrarias. Max Weber, que era un sociólogo alemán muy de la Realpolitik, es decir, no era un utópico, sino que era un hombre muy anclado en la realidad, decía que lo único exacto y confirmado en toda la experiencia histórica es que lo posible no se podría alcanzar si en el mundo no se reintentase siempre lo imposible. Y un imaginario colectivo que suena mucho por ahí es, eso no es posible, eso no se puede hacer, eres un demagogo, no vamos a ir a ningún lado, déjate de tontería. Reparte comida, que eso sí que quita el hambre, y déjate de otras cuestiones de acompañamiento, de familia. No, aquí vamos a lo contable, a lo que se cuenta, en realidad, a lo material. Lo único exacto en la historia es que lo que hoy es posible, siempre dijo alguien en algún momento que era imposible. Siempre. Fijaros lo que decían de Jesús.
Y ya cuando murió en la cruz ya se cebaron, ni de lo ves, si ya lo decíamos. A mí que me va a enseñar tú. Y yo creo que además no es un optimismo desencarnado, sino que es una esperanza encarnada. Hay muchas cosas que son posibles. Cuando uno viaja a los países del sur te das cuenta la cantidad de cosas que son posibles con tan pocos medios. Y son posibles, absolutamente posibles. Y aquí con un montón de medios decimos que es imposible. El imaginario nos hace ver que estamos en el tiempo de lo imposible y sin embargo la historia nos hace ver que estamos en el tiempo de lo posible. Pequeño, germinal, pero posible. Y hay tantas historias en Cáritas que han sido posibles y hay tantos proyectos en Cáritas que han sido posibles y hay tantas experiencias en Cáritas que han sido posibles que nadie nos puede decir que es imposible. Como decían los escolásticos, contra facta non valen argumenta, contra los hechos no valen argumentos. No me cuente usted argumento, porque yo tengo los hechos. Y los hechos nos dicen que somos posibles de construir más historia de la que vosotros decís que somos posibles. Ayer por la noche estuve en un barrio de Madrid, en San Fermín, cenando con Víctor Renner, que siempre es un gustazo, y nos estuvo enseñando el barrio. Y hubo una frase que se me quedó mucho, porque él hablaba de cómo el barrio ahora estaba mucho más desmovilizado, ¿no? Y decía, tanta fuerza y tanto esfuerzo consiguieron que el barrio esté así. Tanta fuerza y tanto esfuerzo. Porque pusieron fuerza, porque pusieron esfuerzo, cambiaron el barrio. Y nos decía cómo ahora ni hay esa fuerza, ni ese esfuerzo, y el barrio se viene abajo. Pero fue posible. Un barrio sin agua corriente, un barrio sin carretera, un barrio sin transporte, un barrio sin prácticamente nada, fue posible tener un barrio. Tanta fuerza y tanto esfuerzo, fue posible. Bueno, pues yo creo que esa lucha cultural de la que los cristianos tenemos tanto que testimoniar, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los presos son liberados. Eso fue lo primero que predicó Jesús. Jesús lo primero que predicó no fue una moralina de hay que casarse o no hay que casarse hoy. No, lo primero que predicó fue que los cojos andan, los ciegos ven y los cautivos son liberados. Desenrolló el papiro y así lo dijo. Y ese es nuestro testimonio mayor de esperanza. Pero para poder tener esa fuerza y ese esfuerzo es necesario ese diálogo entre sujetos. Y mirad, yo creo que esta lucha es una lucha también cultural, es una lucha filosófica, es una lucha también práctica. Y yo creo que tenemos tres retos aquí fundamentales que nos surgen de nuestro modelo de acción social. Primero, un reto ético de entender que a quien tenemos enfrente no es un pobre, no es un nadie, sino que es un sujeto, es una persona. ¿Y eso cómo nos cuesta? Eso cómo nos cuesta. Yo repito mucho, y a mí me anima y me vale, ese encuentro de Moisés con la zarza ardiendo. Descálzate, Moisés, que estás en terreno sagrado. Y yo siempre digo que cuando vamos a un proyecto de Cáritas, tendríamos que descalzarnos, porque vamos a un territorio sagrado. Estamos enfrente del hijo y la hija predilecta de nuestro Dios. Y eso significa situarnos ante un sujeto. Y eso significa que tenemos que aventurarnos en la ética del encuentro con el rostro, que diría Levinas. El otro es un rostro que nos abre al infinito, que nos abre a la trascendencia. Y el otro es alguien no pasivo, sino que el otro es alguien que necesita expandirse y desarrollarse. Uno de los módulos habla de participación, de desarrollo de las personas. Es, como dice Rafael Aliena, que en la pobreza hay sujetos pensantes, sujetos con recursos propios, sujetos que, aunque limitados y afectados por la propia pobreza, es un sujeto que debemos y podemos conjugar en positivo. La pobreza, sin duda ninguna, afecta a las personas, pero las personas están por encima de la pobreza en dignidad y en capacidad. Y sabemos que donde
abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Y sabemos que cuando tratamos a las personas como personas, dan de sí. Las personas excluidas y pobres no son idiotas morales, como dice Bilbey, sino que son, como dice Cortina, interlocutores válidos. Son personas con capacidad de enfrentarse a su realidad. Y muchas veces nuestra misma acción la que los hace incapaces, la que los hace asistenciados, la que los hace dependientes. Todas las personas son capaces. Creo que vivimos en un esquema que ya el pobre Maslow se quedó ahí un poco pinzado, ¿no? Con eso de primero las materiales, después las sociales y por último las espirituales. Es decir, conclusión, un pobre, por ejemplo, no puede rezar, porque claro, todavía no ha cubierto las necesidades materiales, ¿cómo va a rezar? En realidad, como decía Mingote, rezamos los de siempre, los bien comidos, con buena casa y con buena familia. Claro, fijaros. Y sin embargo, las personas, por encima de sus discapacidades, están siempre las capacidades. Y hay que ponerlas en juego. Y además, cuando las pones en juego, te das cuenta que la persona, cuando la pones en un escenario de persona, siempre es persona. Porque no hay personas inhabilitadas, hay contextos inhabilitantes. Contextos que no hacen posible que las personas sean personas. Pero yo creo que también es un reto práctico, no solo un reto ético. ¿Un reto práctico en qué sentido? Pues mirar, si definimos nuestro proyecto de intervención social como proyecto científico y neutro, no podremos constituir un sujeto. Los sujetos tienen sentido, los sujetos tienen valores, los sujetos tienen creencias y por eso nuestros proyectos tenemos que poner en marcha no solo cómo una persona se desarrolla psicológicamente, se desarrolla profesionalmente, sino cómo se desarrolla como sujeto. Es decir, qué sentido, qué valores, qué creencias. Yo recuerdo hace muchos años en un proyecto de Cáritas, pero fue hace muchos años, pues estaba charlando con un chico que además tenía SIDA y bueno, estaba bastante malito y pues estaba hablando de la muerte y de lo que significaba para mí Dios frente a la muerte, ¿no? Entonces, pues me pillaron hablando de Dios en el proyecto. Entonces, un poco lo que vinieron a decirme, hombre, aquí de Dios no se puede hablar porque hay que respetar a las personas. Y yo digo, claro, también a mí, y lo más gordo que yo tengo es Dios, y por eso Él me está respetando a mí, y por eso puedo hablar de Dios. Precisamente porque hay que respetar a las personas, podemos poner en juego todo lo que somos y tenemos, y no solo una parcialización de lo que somos y tenemos. Y es muy curioso cómo hemos ido cientificando, neutralizando el poder del sentido, el poder del valor, el poder de las creencias, no solo religiosas, sino el poder que genera el tener significado y tener simbólica en la vida. Y por eso tenemos que hacer proyectos que no solo trabajen psicobiológicamente a las personas, sino proyectos que hagan ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su labor. Y por eso tenemos que implicarnos en lo que significan los valores, lo que significa la política, lo que significa la economía. Tenemos que constituir sujetos y hemos generado una intervención social que no ha constituido sujetos, sino que simplemente ha hecho máquinas. Es muy curioso cómo en nuestro discurso hablamos de una sociedad participativa, hablamos de una sociedad implicada, hablamos de una sociedad con sentido, pero eso sí, en nuestra intervención social no generamos sentido, no generamos participación, no generamos participación. En otro proyecto me contaban una Cáritas diocesana, diré el pecado, no el pecador, que habían invitado a los chicos del proyecto a ir a una manifestación en contra de los recortes y que le echaron una bronca tremenda. Claro, pues, ¿cómo íbamos a motivar a la gente en terrenos que no respetábamos sus creencias y sus ideas? Bueno, en la medida que nos obligas, que propones, estás respetando. Bueno, yo creo que ahí queda un ámbito. Y por último, es también un reto político, porque los sujetos también, como agente, actúan, como actor reproduce papeles y recita guiones, y como autor crea e inventa. Y, sin duda ninguna, las personas empobrecidas, como dice Alain Touraine, las víctimas de este sistema, se tienen que constituir
en el sujeto social por excelencia en los próximos años. El sujeto social por excelencia. Si no ampliamos nuestros marcos a marcos donde podamos estar coimplicados con las víctimas del sistema y tengamos los actores sociales de aquellos que tenemos sensibilidad, los actores sociales empobrecidos, los actores ricos, los actores empresariales, sino ese actor social polifónico que viene de muchos sitios, que viene de muchas condiciones sociales, que viene de muchas creencias, donde pluralidad, polifonía, acción concertada, acción conjunta, aunque no todos seamos lo mismo. La autonomía no es la independencia, autonomía es relación con otros y desde otros. Y desde ahí tenemos que constituir sujetos. Y hoy en día el imaginario social que tenemos, también como dice Turén, la idea de sujeto no crece en invernaderos demasiado protegidos, sino que es una planta silvestre. Es decir, es algo que crece a contrapelo de lo que quiere la sociedad. Porque la sociedad no quiere sujetos, porque los sujetos piensan, los sujetos se comprometen, los sujetos tienen derechos, los sujetos participan, los sujetos son inteligentes, los sujetos rezan, los sujetos pertenecen a asociaciones, los sujetos pertenecen a iglesias y la sociedad no quiere sujetos, la sociedad quiere individuos. Ya lo dijo Margaret Thatcher, ¿no? Queremos individuos, la sociedad no existe porque solo hay individuos. Y sin embargo, nuestra acción social significa hacer sujeto y haciéndonos sujeto. Y aquí tenemos que ser muy conscientes de eso que yo decía antes del sanador herido, o como decía el pedagogo brasileño, que ahora se me ha olvidado el nombre, Freire. Joder, esto es pecado, olvidarse de Freire. Como decía Freire, nadie se libera solo, ni nadie libera a nadie, sino que las personas nos liberamos en comunión. Pues yo creo que ese hacernos sujeto en comunión, donde yo no solo constituyo subjetualidad, sino que a mí también me constituyen en sujeto. Hay una cosa que decimos mucho los cristianos que es, los pobres no evangelizan. Hacer la siguiente prueba, que yo la he hecho muchas veces, cuando dicen alguien, los pobres no evangelizan. Y yo digo, ¿en qué? Pues no evangelizan. Digo, ya, ¿pero en qué? Dice, mucho. Digo, ¿pero en qué no evangelizan los pobres? Pues yo qué sé. Hacer esa prueba. Bueno, cuando constituimos y nosotros nos abrimos la camisa como sujeto, vemos que nos descubre nuestra vulnerabilidad, y nadie es persona sin su vulnerabilidad. Nos descubren nuestra resiliencia, nos descubren el cariño, nos descubren la cercanía, nos descubren la mirada limpia, nos descubren lo mejor y lo peor del humano, porque en la pobreza no hay que mitificarla, también está lo peor de lo humano. Nos descubren que somos personas y nos descubren a un Dios pequeño, a un Dios débil o a un Dios, como decía Moltmann, crucificado. Nos descubren la trascendencia de lo pequeño. Nos descubren, como decía Simone Weil, cómo en la ausencia de Dios es su mayor presencia. Los pobres nos evangelizan desde el descubrimiento de que somos tan vulnerables como ellos, con otras vulnerabilidades, y que todos nos necesitamos para realmente ser personas. En penúltimo lugar, personas sólidas o gente sólida para tiempos líquidos. Este es el subtítulo de un libro de Olaizola, de José María Olaizola, un jesuita, que es un libro así que se lee muy fácil, muy pastoral, pero sí que me parecía sugerente cómo en estos tiempos líquidos, como dice Bauman, una sociedad sin referencia, una sociedad que fluye, una sociedad sin valores sólidos, una sociedad cambiante, una sociedad que no tiene entronque, se necesitan personas sólidas. Y yo creo que esas personas sólidas, y voy a ir terminando o haciéndolo más rápido para no aburriros mucho, tiene como tres características. La primera son, y yo creo que esto es algo que como personas que estamos implicadas y complicadas en Cáritas es absolutamente vital, estas tres características que voy a dar. Seguramente hay muchas más, pero estas tres me parecen básicas en este momento. Necesitamos personas con un tono vital amplio, con un tono vital intenso y con un tono vital esperanzado.
La desmoralización en el sentido deportivo del término, no en el sentido de perder valores, sino en el sentido de no tener ánimo, de dar el partido perdido de antemano. Es como si España hoy ya dijera vamos a perder con Italia. No, hombre, vamos a ganar, después pasará lo que sea, pero ganar vamos a ganar. Bueno, pues vivimos una sociedad donde dice, hemos perdido. Ya, pero si todavía no ha entrado en la batalla, hemos perdido. Y la desmoralización en este sentido es un componente ideológico tremendo. No hay cosa mejor para parar una sociedad que desmoralizarla. La dominación simbólica que tanto ha estudiado Bourdieu es tremenda en este aspecto. No plantees la batalla porque la tienes perdida. No cambies el mundo, es imposible. Es imposible cambiar el mundo, no te metas ahí. Eso que decían nuestros padres de intenta lo imposible para lograr lo posible, eso era cosa de los 60. El mundo es posible cambiarlo, pero necesitamos un tono vital fuerte. Necesitamos, en estos momentos, como decía Ortega, parafraseando a García Morente, necesitamos no moralina, sino moralita. Necesitamos un explosivo que se nos meta adentro. Y que ese tono vital pase de ser un tono vital a, frase que os vais a ver todos muy reconocido, a hago lo que puedo, a proyectamos lo que queremos. No hacemos lo que podemos, proyectamos lo que queremos. Y a partir de ahí el camino será de caídas y recaídas. Y igual nunca llegamos, pero ya sabéis eso de... Lo importante es ponerse el camino, no la llegada, ¿no? El cuentito de Galeano supongo que todos los conocéis, ¿no? Del niño que le pregunta al padre, papá, ¿aquello qué es? No, papá, ¿qué es la utopía? ¿No? Dice, mira hijo, mira al mar, mira allí al fondo, al fondo. ¿Qué ves? Dice, pues el horizonte. Dice, y si nos acercamos, se aleja y nunca lo cogeremos. Dice, pues eso es la utopía, hijo. Dice, papá, ¿entonces para qué sirve la utopía? Pues para andar. Sirve para andar. Y en estos momentos la utopía nos sirve para ponernos en camino, para andar, para que no nos paralicen, para que no hagamos lo que podemos, sino para que podamos hacer lo que queremos. Y eso necesitamos introyectarlo tremendamente. Es muy curioso cómo los cristianos decimos que creemos en un muerto que resucitó y decimos que la sociedad no la cambia nadie. Algo ahí falla. Seguramente no nos creemos ninguna de las dos cosas, ¿no? Pues claro, si nos pone un psiquiatra, imaginar un psiquiatra que llega de Marte, ¿vale? Y nos sienta y nos dice, ¿y usted en qué cree? Dice, en un muerto que resucitó, neurótico, obsesivo, esquizofrénico. ¿Y qué más? Creo que la historia no se puede cambiar. Trastorno compulsivo obsesivo. Porque la historia cambia. Y lo de la resurrección es un tema de fe. Es difícil explicárselo a los psiquiatras. Pero decimos con mucha soltura, ¿no? Una anécdota, perdona que me enrolle, pero es que me ha venido a la cabeza a mí esto me iluminó mucho cuando, bien, en la Cartuja, en Granada, no sé si hay alguien de Granada por aquí, de Granada, los cuadros que hay en la Cartuja, era muy curioso cómo en el repertorio hay un montón de cuadros de Cartujo, mártires, ¿no? Y uno con un hacha en la cabeza, otro con un puñal, y todos con una sonrisa tremenda, ¿no? Y después ves la foto de Cristo en la cruz absolutamente destrozado. Y digo, qué curioso, lo que nuestro Dios no pudo, es decir, que murió diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos pintamos nosotros mismos como mucho más que nuestro Dios, alegre a la muerte, sin sufrimiento. Pues esto nos pasa en muchas facetas de la vida. Hacemos de la creencia una espiritualidad absolutamente desencarnada que cuando la aplicamos a la realidad se nos viene abajo. Y creemos en Dios y en la asunción de la Virgen y en la virginidad, es decir, en cosas, y después decimos, cambia la historia, imposible. Hay hombres de poca fe. Si tuviéramos fe, moveríamos montañas. Tono vital esperanzado. No podemos permitirnos, en aquel que es esperanza, y decimos que creemos, mantenernos en la desesperanza. En segundo lugar, desde este tono vital activo, del que podemos lo que creemos, tenemos que descubrir un nuevo ámbito de conocimiento.
esto me lo habéis escuchado también muchas veces, pero ideas nuevas no tengo. Esto siempre es un cortapega eterno. Hemos vivido tiempo donde, y esto también lo decís mucho, nos falta reflexión. Tenemos que cerrar Cáritas 4 o 5 días para reflexionar. Y una vez que reflexionemos ya sabremos qué hacer. Entonces trata de aplicar lo que hemos pensado. Y una mentalidad totalmente mecánica. Bueno, yo digo que no necesitamos reflexión, necesitamos reflexividad. Necesitamos ir pensando desde la acción, ir teniendo criterio para que sea un saber desde la acción y una acción desde el saber, para que nuestra vida sea sabiduría, no conocimiento. Fijaros, vivimos en una época donde, como dice Gieden, de incertidumbre fabricada, donde desconocemos más cosas que conocemos. Esto es una cosa muy curiosa, pero esto pensarlo. Nuestros hijos, mi hijo, el de 16 años, tiene más capacidad de información que yo, con su edad, pero sabe menos. Y mira que mi hijo es bueno, que es guapo, inteligente, pero sabe menos. La cantidad ingente de información no nos hace tener más conocimiento. De hecho, como nunca en la historia de la humanidad, el hombre seguía más desde los mapas de desconocimiento que desde los mapas de conocimiento. Esto en todos los ámbitos de la vida, en el mismo ámbito biomédico. Los antibióticos son magníficos. Pero no habíamos pensado en la resistencia de los antibióticos. Esta vacuna es magnífica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces nos movemos desde el desconocimiento. Por eso, más importante que reflexionar, que estoy haciendo un chiste, hay que reflexionar, más importante que eso es esa actitud de reflexividad permanente sobre lo que hacemos, de ir repensándonos en la acción. En el último libro que ha publicado Foessa, en el prólogo que hace Víctor René, se titula algo así como Pensar la exclusión, repensarnos desde la exclusión. Esto es la reflexividad, esa capacidad desde la acción ir detonando. Porque mirad, no hay guías. Cualquiera que esté en un proyecto de Cáritas y se siente lo que antes teníamos de tipología, a ver, este viene por vivienda, este viene por este drogadicto, para el de droga, este para el paro, para el programa de... Ahora nos encontramos que las personas trascienden mucho más la realidad de lo que estamos y vivimos. La realidad nos desborda y nos trasciende por todos lados. Por eso, en este actuar desde el desconocimiento, la reflexividad consiste en administrar y aplicar los saberes que tenemos. La reflexividad no consiste en administrar y aplicar los saberes que tenemos, por amplios que sean, sino en utilizar los saberes para crear nuevas formas de conocimiento. Hoy en día saber es conocer con criterio. Y por eso la base del conocer está en los criterios que tengamos. Y por eso lo importante es ver qué criterios tenemos para elegir y para analizar la realidad. Y por eso yo digo que en Cáritas hoy el agente no tiene que ser un experto, sino que tiene que ser un especialista en contextos. Como dice Innerarity, esto pongo andaluz es imposible, Innerarity, necesitamos personas capaces de poner en relación disciplinas diversas, comparar lógica, atender efectos inesperados, saber estimar los riesgos y las oportunidades. Y sobre todo y por encima de todo, necesitamos cooperación cognitiva con un saber mancomunado y no un saber en propiedad y individual. En estos momentos no necesitamos grandes sabios, en el sentido clásico del término. Necesitamos una cooperación cognitiva, necesitamos comunidades que piensen, comunidades que reflexionen. Por eso no necesitamos un sabio en la Cáritas diocesana, sino necesitamos una organización inteligente. Por eso no necesitamos a alguien que sepa mucho en la Cáritas parroquial, sino que necesitamos una parroquia que piense en cómo situarse. Porque la realidad de hoy es distinta de la de hace 5 años y muchas veces seguimos con los mismos esquemas de hace 5 años y la realidad es absolutamente nueva. Como dicen los cursi, permitidme esto porque así parece que sé mucho, necesitamos personas con soft skill, es decir, con habilidades de programación y no con personas de hard skill, es decir, personas de disco duro.
Bueno, pues necesitamos personas que se reprogramen, no que tengan un disco duro de lo que hacer. Y por eso muchas veces, cuando hoy se piden recetas para el actuar, es absolutamente imposible, como lo era ayer, pero hoy es mucho más imposible. Y por último, necesitamos personas que recobren el valor de la comunidad. Y en esto no me quiero extender. El principio, el fin, el recurso, la posibilidad, la esperanza, la capacidad de un mundo mejor está en la comunidad. Ponerlos por arriba, por en medio y por abajo. Si estamos donde estamos es porque hemos destrozado lo poco que teníamos de comunidad. Y el sistema imperante nos hace ver que los medios, los recursos son escasos. Y los únicos medios y recursos escasos son los materiales. El resto de recursos son infinitos. El amor, la ternura, el compartir, el crear, el mancomunar, el repensar juntos, el ir caminando juntos, el solidarizarse con otros, el recrear acciones, es infinito. Es más, cuanto más los usamos, más tenemos. Y eso todo lo descubrimos. Cuanto más amamos, más capacidad de amor tenemos. Esto es como las personas que hacen deporte. Cuando empieza a correr el primer día, qué poco corre, pero ya, en la medida que lo vas practicando, cada vez pueden más. Y sin embargo vivimos en una sociedad desde la ideología de la escasez. Eso está pasando en muchas organizaciones ahora. No tenemos subvenciones, tenemos que cerrar. Habrá que hacer un ERE, habrá que disminuirla, sin duda ninguna, no hay que despreciar los recursos materiales. Pero tan pobre eres que solo podías aportar dinero. Creo que no puede haber desarrollo humano sostenible para todos y todas si no cambiamos nuestra mentalidad, que identifica necesidades básicas con poseer y consumir. Si no la sustituimos por una nueva mentalidad en la que sobre todo signifique relacionarse y compartir. Y no es posible tener un tono vital amplio, no es posible recrear la comunidad, no es posible tener una actitud de reflexividad y no solo de reflexión, sin una honda y profunda espiritualidad. La crisis que vivimos es una crisis también de espiritualidad, de una manera de ver y sentir la realidad. Mística no es, lo decía Rahner, el cristiano del futuro será un místico, no será cristiano. Bueno, pues yo digo, la persona implicada en Cáritas del futuro será un místico o no estará en Cáritas, porque tendrá que tener esa capacidad de ver y sentir la realidad con ojos nuevos, con esa mística de ojos abiertos que dice Metz, ese ver la realidad de otra manera. Los cristianos, dice Torno, en un estudio que ha hecho sobre los imaginarios de las personas, dice, leemos la realidad igual que los no creyentes, solo que al principio y al final de nuestra reflexión decimos Dios. La realidad es así, 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 y yo creo en Dios. ¿En qué ha cambiado Dios tu mirada sobre la realidad? ¿Qué mística tienes sobre la realidad? ¿Cómo somos capaces de ver esperanza en alguien tirado en la calle? La sociedad no ve esperanza ahí, nosotros sí. El samaritano iba por un camino, se paró, cogió a alguien que no veían esperanza, lo curó, lo llevó a una posada y le dijo volveré. Donde la sociedad ve a alguien tirado en el camino, los cristianos vemos esperanza. Y no veremos esperanza si no tenemos una profunda mística que nos haga leer la realidad de otra manera. En el segundo módulo creo que hay un curso de lectura creyente. Es decir, leer la realidad de otra manera. No se trata de leer la realidad de manera piadosa o de manera muy... hemos confundido a veces la mística con leerlo de una forma radicalmente comprometida o ser el más progresista de todos los progresistas. En eso consiste el Evangelio. En una ética muy comprometida. No, el Evangelio no consiste en eso solo, sino en mirar la realidad de otra manera, en mirar la realidad con los ojos de Dios, en mirar la realidad donde solo hay muerte, descubrir los hálitos de vida que siguen viviendo y que todos somos conscientes de que viven. Y para tener esa profunda espiritualidad tenemos, si antes la reflexividad hablaba de ese
estar actuando y pensando esa espiritualidad ignaciana de contemplativos en la acción. Es muy curioso, y esto también os vais a ver seguramente, cuando en la parroquia decimos nos vamos de retiro para cargar las pilas, ¿no? Y el resto del año consiste en descargarlas. Porque solo, claro, llenamos las pilas en ese momento de silencio, de grandes cantos, y ponemos velas, y como te sé, y cargamos las pilas y salimos llenos de espiritualidad. A mitad del año se nos ha gastado ya, se ha gastado ya hasta el encuentro de principio de año, ¿no? Digo, ya se ha gastado, ¿no? No, contemplativos en la acción. Esa espiritualidad que siempre se regenera. Y para entrar y profundizar en esa realidad necesitamos ponernos en éxodo. La espiritualidad del futuro, sobre todo, va a ser una espiritualidad que nos ponga en éxodo, que nos llame al exilio, que nos llame a deconstruir. Un poema que cito muchas veces de San Juan de la Cruz, ¿no? Para venir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Y nosotros nos empeñamos en hacer los caminos de Dios por nuestros caminos, que son los que conocemos, pero no nos vamos a poner en caminos desconocidos. Y la espiritualidad es estar en manos de Dios, en ese exilio de lo desconocido. Sin miedo, porque como leíamos en el Éxodo, Él estará con nosotros siempre. Él estará con nosotros siempre. Yo creo que es vivirnos desposeídos de lo que somos. Eso que la Santa de Ávila decía, vivo ya fuera de mí, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Vivo ya fuera de mí, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Y nosotros nos vivimos en el Señor en el compromiso con los más pobres. Y no es nuestro compromiso, es el compromiso de Dios con los últimos lo que celebramos. No es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios con los últimos lo que celebramos. No es nuestro conocimiento, es el conocimiento de Dios desde nuestro hacer lo que celebramos. La espiritualidad tenemos que cuidarla, tenemos que cultivarla, tenemos que mimarla, tenemos que llevarla en esas vasijas de barro. Espiritualidad no es simplemente rezar mucho, que también. Espiritualidad es mirar la realidad de otra manera. Mirar la realidad con esperanza donde hay desesperanza. Mirar la realidad con fuerza donde solo hay desgana. Mirar la realidad con ánimo donde solo se ve desánimo. A mí me impresionó mucho en Haití, estábamos en una comunidad muy afectada por el terremoto, y una de las preguntas que le hicimos a la comunidad de una parroquia fue que cómo vivían la esperanza, si estaban esperanzados en que Haití iba a salir adelante. Y se levantó un señor pequeñito, allí en mitad de la comunidad, y nos dice a los europeos que íbamos a ayudarles, digo que, porque claro, nosotros tenemos mucho dinero, dice, los que vivimos en Cristo estamos en la esperanza. El pueblo derruido totalmente. Muchísimas muertes, en plena construcción. Los que creemos en Cristo estamos en la esperanza. Y cuando tú mirabas el pueblo decías, ¡joder! Estamos. Porque soy capaz de ver la realidad de otra manera. Y esa profunda espiritualidad que nos da fuerza para recrearnos. Y por último, abrir el horizonte social. Mirad, leo una cosa solo y ya termino. Dice Elías Canetti, la historia lo presenta todo como si no hubiera podido ocurrir de otra manera, pero hubiera podido ocurrir de 1000 maneras distintas. La historia se coloca siempre del bando de lo ocurrido y por medio de un contexto fuertemente tramado lo destaca de lo no ocurrido. De entre todas las posibilidades se apoya en una sola, la que ha sobrevivido. De ahí que la historia dé siempre la impresión de estar del lado del más fuerte, es decir, de lo que realmente ha sucedido, que no hubiera podido quedar en el reino de lo no ocurrido. Tuvo que ocurrir. Y sin embargo, la historia puede ocurrir de 1000 maneras. Y por eso yo creo que hoy abrirse al bien común es encarnarse en la historia desde dos ámbitos fundamentales. El ámbito de la incidencia y el ámbito de la construcción política. Es muy típico cuando se habla de la caridad política hablar, hay que protestar más y hay que denunciar más. Y habrá que hacerlo, pero sobre todo tenemos que construir política. Decía Tocqueville que en un mundo nuevo necesita una política nueva,
Y nosotros necesitamos una política nueva, una política mucho más centrada en lo que los griegos llamaron la polis, es decir, el estar juntos, el generar comunidad. La gran fuerza de la política, decía Hannah Arendt, es ese estar juntos en pluralidad. Y el construir política es construir redes, el construir política es construir actores polifónicos, construir política es ir recreándonos desde abajo poco a poco. Y incidir en la política es, desde esa fuerza del estar juntos, incidir en los poderes de este mundo, incidir en un enfoque de derecho a los más débiles, porque una sociedad, y he repetido en múltiples ocasiones, que no reconoce los derechos de los más débiles, es una sociedad que acabará por no reconocerse como tal. Y por eso el bien común nos exige a todas las personas que nos comprometamos en la lucha política. Cuando estoy en ámbito del tercer sector, se habla de todas las organizaciones se presentan como no confesionales, apolíticas e independientes. Y yo digo, pues Cáritas es confesional, porque es de la Iglesia Católica, es dependiente, porque dependemos de nuestros 62.000 voluntarios, dependemos de nuestros donantes, dependemos de nuestras comunidades cristianas y además es política, no partidista, pero política, porque lucha por el bien común. Y yo creo que esto es una exigencia cada vez mayor. Aquella pregunta que tanto ha significado en mi vida de Helder Kamala, ¿por qué cuando doy pan al hambriento me llaman santo? Y cuando pregunto por qué no tienen pan, me llaman revolucionario. Pues hoy es tiempo de preguntar y de dar, de incidir y de construir, de tener muy claro que la política, como dice Benedicto XVI, es tan incisiva y tan necesaria como la caridad personal. Estamos en un tiempo donde en Cáritas, y decir lo que lo ha dicho el secretario general, se tiene que meter en política. ¿Cáritas se mete en política? Sí. ¿A favor o en contra de un partido? De ninguno a favor y de ninguno en contra. Se mete en política y defenderá los derechos de los más débiles contra cualquier partido político y defenderá los derechos de los más débiles a favor de cualquier partido político. Porque nos metemos en política y no en lucha partidaria. Y desde ahí, permitirme que por terminar, una pequeña frase que me ha redescubierto Mauricio en su libro, que lo pone en el primer capítulo de Martin Buber. Dice, nos preguntamos sobre la esperanza para este momento. Con ello, quienes nos interrogamos lo percibimos no solo como extremadamente angustiante, sino también como un momento donde no aparecen perspectivas diferentes, donde el porvenir no se nos presenta como un tiempo de claridad y elevación. Y a pesar de eso, precisamente por eso, porque buscamos una mejor perspectiva, hablamos de esperanza. Y además, como dice y nos dice Dios en el Apocalipsis, he abierto una puerta para ti que nadie podrá cerrar. Estamos amenazados de vida y nunca amenazados de muerte. Muchas gracias.